67 capítulo 3. No sabía si actualizar este o mi Made in Kiri, pero me decidí por este. Solo para publicar esto sobre Made in Kiri. Naruto no aparecerá hasta el capítulo 3 y sí, hay una razón por la que hizo lo que hizo. Disfruta la historia capítulo 3. Terror de la noche. Ameagakure no Sato. Un par de ojos tan azules y brillantes como un cielo despejado se abrieron desde el costado de un edificio de ladrillos, directamente sobre la sombra que proyectaba un edificio más alto. Los ojos se entrecerraron ligeramente hacia su objetivo, un hombre alto con el pelo blanco desgreñado. Los ojos miraron el mal estado de la persona. Su ropa estaba chamuscada y cortada, y los dos sapos sobre sus hombros tampoco parecían estar peor. El sabio sapo abrochado juntó las manos y escupió una bola de fuego a los 6 caminos del dolor, incluso la lluvia de chakra que se derramó sobre la aldea no pudo sofocar la bola de llamas, ardiendo mientras avanzaba hacia sus objetivos. Los ojos cerrados y en la mente del asesino resonaron las palabras: síguele y asegúrate de que regrese, suspiró y murmuró: por supuesto. Y tiró del control de todas las sombras de los 6 caminos y se estremeció solo un poco cuando la bola de fuego del modo sabio bañó los 6 caminos. Dado que él tenía el control de sus sombras, eso significaba que él también tenía el control de ellas. Podía sentir lo que sentían y eso abarcaba sentir dolor. Los ojos de Jiraiya se agrandaron por la sorpresa de que su ataque realmente hubiera conectado sin que los caminos tomen represalias de ninguna manera. Los sapos sobre sus hombros compartieron su conmoción al contemplar la hoguera que crepitaba bajo la lluvia en el mismo centro del pueblo, donde las casas habían sido arrasadas por numerosos ataques. El hombre se desplomó hacia adelante y jadeó en busca de aire, sus ojos parpadearon para ver si había sido un truco o no. Sus sentidos le advirtieron de un ataque y se zambulló fuera del camino de una cola de metal afilada, plana y flexible que sobresalía del suelo, abruptamente con intenciones de cortarlo por la mitad. Una cabeza de 3 caras surgió del suelo y le sonrió con malicia. El suelo gimió y Jiraiya apenas saltó hacia arriba cuando la tierra bajo sus pies se abrió, mostrando unas poderosas fauces grandes, lo suficiente como para tragar fácilmente su invocación de sapo principal. Sintió una gran fuerza golpear su espalda y lo lanzó lejos de la aldea hasta el borde mismo, donde un acantilado con vista al mar lo esperaba. Aterrizó de pie y patinó hacia atrás, arrojando arena y piedras, pero no lo suficientemente lejos como para empujarlo por el acantilado y arrojarlo al agua. El camino de la máquina de 4 brazos se aceleró hacia él nuevamente y el sabio sapo adoptó una fuerte postura de taijutsu de puño de sapo y esperó pacientemente a que el deformado camino para llegar a él. El camino agachó su cabeza hacia abajo y su cola dentada se curvó sobre su cabeza y hacia su objetivo, pero antes de que el sabio de pelo blanco pudiera alejar la cola y lanzar más fuego en el camino, la cola se congeló en el aire. Los ojos del camino se agrandaron cuando 2 de sus 4 brazos cayeron al suelo y se incendiaron, convirtiéndose sumariamente en cenizas. Dentro de la sombra, el Naruto real se alimentaba continuamente a través de un ciclo de sellos manuales, 10 sellos que comenzaban una y otra vez. Una vez más después de que terminó. Su capa había desaparecido, dejando solo su rostro pálido para brillar dentro de la oscuridad total de la sombra del camino, tan adentro que nadie lo habría visto. La transpiración le brotó de la frente al cantidad de concentración que tuvo que gastar para hacer lo que estaba haciendo. El camino era violento que tenía más masa muscular que él y al controlar su cuerpo, y también romperlo con fuego, tenía que canalizar constantemente chakra para dominar el camino bestial. Pero el Rinnegan no era un doujutsu débil, ni mucho menos. 2 brazos más cayeron al suelo y se desintegraron en cenizas, dejando el camino sin brazos y confundido por su incapacidad para moverse. Jiraiya se sacudió su propia confusión y apretó los puños, antes de golpearlos a ambos en la punta de la cola. Grieta. La cola de hierro se fracturó desde la punta hasta cerca de la mitad, luego el resto de la cola también cayó y se convirtió en ceniza. Naruto gruñó bajo su aliento y continuó fluyendo a través de los sellos de mano, incluso cuando sintió todo el arte de Iden. Los clones de sombras se destruyeron por un solo camino, después de que el resto se había ocupado. Al ver que pesaban y tenían la fuerza corporal promedio de cada otra persona, el problema solo era que su doujutsu conectado le hacía más difícil cortarlos y quemar sus cuerpos antes de que pudieran revivir. Hubo una gran fuerza de tirón y fue arrastrado con fuerza fuera del penúltimo camino sombra por la parte de atrás de su cuello. La simple pregunta de cómo el portador del Rinnegan fue capaz de sacarlo de la sombra perdida para él.
El asesino se dio la vuelta para enfrentarse a la fuerza invisible que lo estaba llevando en el aire, asegurándose de que su la capa de oscuridad estaba bien puesta antes de que abriera los brazos, abriendo la capa, pero solo para que el camino viera oscuridad pura, y más de un centenar de sombras con formas vagamente humanas se derramaron y convergieron en el camino de ojos abiertos. A pesar de que el asesino no le dio a la capa ningún nombre especial, tembloroso, a diferencia de su cara pastosa, lo que estaba contenido en la capa, cuando Nara permitió que se abriera para que todo el mundo lo viera, fue la acumulación de oscuridad y sombras. Ese fue tan profundo y fue tan fuerte que Naruto tuvo que firmar un contrato de convocatoria solo para mantener un control firme sobre todo. Llamó a la oscuridad de su capa su dimensión nocturna. Desde que era niño y descubrió que su sombra, la manipulación, era muy diferente a la de sus compañeros de clan, se preguntaba si no solo podía cambiar la forma de las sombras de sus oponentes a su propia forma, de ahí el arte Jutsuiden, técnica de clonación de sombras, sino también poder para quitarles sus sombras y utilizar esto por sí mismo. Experimentó con esto a lo largo de sus días de Chunin, tomando el control de las sombras y arrancándolas de los cuerpos de sus antiguos dueños. Esto no solo desintegró las sombras, sino también tallado dolorosamente un trozo de su chakra. Su siguiente opción fue tomar las sombras de los cadáveres de sus víctimas muertas, y esto tuvo un gran éxito. Cuando se convirtió en Jounin, comenzó a usar su propia sombra para almacenar las otras sombras, con su propia siendo una especie de alcaide y las otras sombras prisioneras, pero después de llegar a 100 sombras diferentes almacenadas por su propia sombra, se convirtió en una lucha retenerlas todas a la vez. Por eso se le ocurrió la idea de almacenar todas sus sombras robadas en un manto y liberándolo de asegurarse personalmente de sujetarlas. Anteriormente, había estado usando un tipo especial de sello para mantener las sombras en su capa, pero después de alcanzar el límite de 500, tuvo que idear otra forma de almacenar sombras, o de lo contrario tuvo que detenerse por completo, y detener su colección de víctimas. Las sombras no estaba en el vocabulario de Naruto, por lo que pasó la mayor parte de un mes escribiendo y creando su propia dimensión de invocación, que fue una superversión sofisticada de un sello de almacenamiento llamado sello Infinity. No había límite para las sombras que podía aprisionar allí. Al igual que Kakashi pudo realizar 1000 jutsu y más, Naruto era el dueño de más de 1000 almas. La única diferencia es que nadie, ni siquiera el Hokage, lo sabía. Por eso Pain se quedó atónito cuando las sombras que se le acercaron se volvieron un poco más corporales y se posaron en el suelo como cualquier criatura normal. Sus caras no pueden ser discernidos, pero sus números casi abrumaron al titular del Rinnegan. Sus ojos palpitaron y los repelieron antes de que pudieran alcanzarlo. Naruto abrió su capa de nuevo, luciendo más como un murciélago extendiendo sus alas para volar, y la oscuridad criaturas que había convocado regresaron a él. Cuando sus pies tocaron el suelo, nuevamente se derritió en la pequeña oscuridad junto a una roca volcada antes de que Jiraiya pudiera mirar hacia arriba después de quemar el penúltimo camino hacia arriba. Su misión era ser la de Jiraiya. Sombra. Jiraiya no lo vio ni lo notó. El sabio Toad aprovechó la vacilación de Pain y corrió hacia adelante. El maestro y el exalumno participaron en una pelea de taijutsu de ritmo rápido, uno usando pura fuerza muscular y el otro haciendo pleno uso de flexibilidad y previsión que su doujutsu le permitió. Jiraiya se llevó 2 puños a la cara y Pain dio un paso atrás y los golpeó a ambos con el dorso de las palmas, pisando el estómago del sabio y girando sobre el talón plantado en el suelo. Maestro para darle una patada fatal a un lado de la cara. El golpe conectó, pero el luchador experimentado lo usó para voltearse hacia un lado una vez y disparar hacia atrás, conduciendo su codo derecho a través del diafragma del camino. El camino condujo a su rodilla izquierda levantada, jadeando y sus ojos palpitando para seguir el ritmo de su antiguo maestro, y apenas le cortó el brazo. La cabeza roja se deslizó bajo un golpe en su cuello, lanzó una patada y lanzó 3 golpes concisos al estómago, el pecho del hombre, y finalmente su mandíbula, que levantó a Jiraiya de la suya. Mientras el hombre aturdido e increíblemente cansado bajaba a la tierra, el camino se puso rígido y listo, su pierna derecha se crispó y sus ojos se estrecharon, el poder destellando a través de ellos como relámpago cruzando el cielo. Su pierna se disparó, cubierta con chakra y en un camino de guerra para cortar la cabeza del sabio que caía, pero antes de que el golpe final pudiera conectar el camino, sintió una pequeña fuerza empujarlo hacia atrás.
El sabio sapo se rompió de su aturdimiento tan pronto como sus pies tocaron el suelo y su puño se estrelló sumariamente contra los caminos. Cara sorprendida, en estado de shock que todos los movimientos corporales lo habían abandonado. Su cuerpo flácido voló por el aire, incluso podía sentir algunos dientes desprendiéndose de su boca, y se estrelló de cabeza contra un bloque de piedra que se había levantado cuando Jiraiya aterrizó por primera vez. El camino obstinadamente se puso de pie y el centro de su cabeza sangraba profusamente, pero su mirada no estaba en su principal oponente, sino en la fuerza que había destruido los otros 5 caminos. Se inclinó abruptamente y apretó el puño contra su propia sombra, arrastrando a Naruto por su cabello rubio negro y clavando su rodilla en el vientre desprotegido del asesino, que estalló en humo de chakra después del ataque. Tan rápido fue el movimiento que Jiraiya, quien estaba mareado por usar demasiado el modo sabio para curarse a sí mismo y esforzado por luchar durante tanto tiempo, dudó de lo que había visto. La pelea ya había sido más de una hora después, cuando Naruto había atravesado la barrera de lluvia de la aldea de la lluvia, solo para caminar sobre el sabio sapo y 6 cabezas rojas destrozando la aldea mientras luchaban. El camino no pudo quedarse en el asunto que la noche ahora era el culpable de matar sus otros caminos porque Jiraiya, después de inclinar la cabeza para apoyar a los 2 ancianos sapos sobre sus hombros, corrió hacia Pain. El pelirrojo levantó los brazos y los movió con movimientos complejos. La tierra a su alrededor temblaba y temblaba con cada movimiento hasta que el área cercana al acantilado se rompió en sólidas rocas rectangulares, cada una girando alrededor del camino, incluso mientras el sabio seguía lanzándose hacia él incansablemente. El titular de Rinnegan pateó 2 cuadras lejos de él y los impulsó más lejos con su control gravitacional, más bloques siguieron su ejemplo y Jiraiya se vio obligado a voltear y saltar sobre ellos, pero incluso mientras lo hacía, dieron la vuelta y regresaron. Como el camino manipuló las rocas para aplastar a su objetivo, sus ojos volvieron a centrarse en su sombra y escupió misiles de búsqueda de sangre. Su Rinnegan brillaba con poder y sobre su cabeza exactamente un centenar de ojivas tan grandes como un bebé recién nacido se arremolinaron en vista, pintada de rojo y las puntas emitiendo pitidos regularmente de blanco a morado. Dentro de la sombra del camino, Naruto tragó saliva y reprimió un grito mientras se sumergía más profundamente en la sombra mientras los misiles lo perseguían, usando su capa recién convocada para ralentizar su descenso abriendo los brazos y su capa de repente se vuelve más rígida, como las alas de cualquier pájaro. Nadie sabía esto, pero dentro de las sombras de cada individuo había ecos de su pasado, comenzando desde la casa o el área, nacieron y terminaron en su situación actual en unas pocas horas. Los rostros eran vagos pero en su mayoría claros. Estos recuerdos no podían tocar a Naruto y ni siquiera podía escuchar sus dolorosos gemidos. Pudo haber sido un buen interrogatorio técnica si no fuera por el problema de batear recuerdos atormentados. Naruto pasa por lo suficiente a diario, no quería perder su alma incluso más de lo que ya tenía. Por lo general, cuando un Nara iba a manipular la sombra de un objetivo, era solo para controlar la superficie, pero Naruto fue más profundo y pudo controlar toda la sombra, incluso las partes ocultas. Esto no quería decir que Naruto no fuera capaz de estirar su propia sombra, en lugar de desconectarla por completo, para controlar un adversario. Estaba mucho más en sintonía con su profesión de asesino si podía adentrarse en la sombra de un objetivo, espiarlos, matarlos o convertirlos en sus títeres a través del control de sombras. Incluso había una burbuja visible que se separó la sombra de la superficie a la sombra oculta, que era donde Naruto se paraba para controlar el camino. El asesino voló por el cielo, esquivando y pateando misiles, que golpearon y explotaron en la barrera sobre los recuerdos resonantes. La barrera no se movió, probablemente porque el doujutsu evitó que cualquier daño llegara a sus recuerdos, es decir, a su psique. A pesar de que había podido maniobrar para alejarse de más de unos pocos y los hizo explotar contra ellos mismos, o en el barrera todavía había más de una docena que volaba tras él. Su mente se apresuró a saber qué hacer cuando sintió que la pelea entre Pain y Jiraiya se estaba arrastrando lentamente a favor del primero, sus brillantes ojos azules hicieron clic con una idea y abruptamente se dio la vuelta, enfrentándose a los misiles entrantes con sus alas parecidas a una capa, bien abiertas pero aún escondiendo su cuerpo en la oscuridad. Arte oculto. Banda de marcha eterna del clan Nara. Dijo con voz profunda y sombras en forma de espeso negro círculos estallaron en el abismo de oscuridad que envolvía su cuerpo. Los círculos impactaron contra los misiles y el asesino nunca detuvo la avalancha de ataques. Detuvo su contraataque y voló hacia arriba, hacia la luz, que fue atenuada por la lluvia perpetua que caía sobre el pueblo escondido.
El asesino entrecerró los ojos, perfectamente consciente de los 10 o más misiles que lo perseguían. Los ojos de Pain se abrieron cuando la forma oscura de la noche estalló directamente de su sombra como un murciélago salido del infierno, justo cuando un bloque de piedra se rompió contra la cara del sabio y lo golpeó con fuerza contra otra roca entrante. El Nara se aseguró de que su rostro aún estuviera neutral, pero no pudo mantener presionada la pequeña curva hacia arriba de una esquina de sus labios cuando sintió la punta del misil rozar ligeramente contra su espalda. Su cuerpo cayó hacia atrás a la sombra del soporte Rinnegan y cuando sus pies tocaron la cúpula de separación, juntó las manos en el sello de mano de la rata. Arte oculto. Técnica de imitación de sombras. El cuerpo del poseedor del doujutsu se congeló, pero sus ojos observaron con horror cómo la velocidad de una fracción de segundo del asesino volviendo a la sombra permitió que sus propios misiles se acercaran. De vuelta a él, demasiado cerca para cambiar de dirección y demasiado inesperado para que Pain los reaccionara. Naruto se apresuró a pasar de una sombra a otra lejos de la explosión, su capa ondeando a su alrededor mientras se movía y se movía de un lugar a otro hasta que llegó a Jiraiya, quien estaba haciendo todo lo posible por limpiar la sangre que le caía sobre los ojos. Los Nara le arrebató el control de la sombra del sabio y controló mecánicamente al hombre para que huyera del fuego ondulante y las ondas de choque que retumbaban hacia afuera desde el mismo lugar donde Pain había recibido nada menos que 10 misiles. ¡Qué demonios!, gritó el hombre mientras sus pies se alejaban automáticamente de las explosiones. Tanto él como Naruto miraron hacia arriba a través de la espesa pila de humo que se arremolinaba alrededor del área en la que el camino había sido bombardeado cuando escucharon bajos sonidos agudos de silbidos. Naruto soltó su agarre y el sabio fluyó instintivamente a través de un pequeño conjunto de sellos. Estilo de la tierra. Muro de barro. Golpeó el suelo con las manos y un muro de tierra se levantó rápidamente, justo a tiempo para defender contra la serie de bombas de papel y fragmentos que aparentemente habían sido enviados desde el cielo. Los ojos de Naruto se entrecerraron a través de la sombra del invocador de sapos, un par de ojos azules que el hombre no pudo notar porque estaban en la base de sus pies, y el asesino siseó en voz baja y murmuró: ¿por qué estas personas simplemente no mueren? Ya estaba sintiendo los efectos de usar múltiples jutsu de manera simultánea y continua. Sus reservas podrían haber sido un poco más altas de lo normal, pero incluso él tenía sus límites. Una gran gota de sudor rodó por un lado de su cara y cerró los ojos mientras Jiraiya miraba hacia abajo con brusquedad, abriéndolos de nuevo cuando la pared de barro se rompió y más fragmentos de bombas de papel volaron a través de ellos. Hubiera sido mucho más fácil si no estuviera tratando de ocultar su presencia al sabio Sakpo. Luchar en la oscuridad era su especialidad, pero luchar al aire libre también tenía sus ventajas. El asesino se cruzó de brazos y se alejó de la sombra de su objetivo, bajando un camino diferente y el jutsu de papel lo siguió, dejando atrás al confuso sabio mientras observaba el asalto de las bombas shuriken de papel girando por el aire y explotando en el suelo mientras trataba de seguir un objeto invisible en movimiento. Esta le hizo preguntarse a Naruto: ¿cómo podía saber el recién llegado, que aún estaba por verse, dónde estaba? Su teletransportación de cadena de sombras era muy imposible de rastrear, por eso la usaba más. El ninja sacó la pregunta de su mente. Eso probablemente fue el usuario de Rinnegan que proporcionó la información del usuario en papel a través de un auricular o algo así. Eso trajo otra pregunta. Los pelirrojos que había matado eran todos cadáveres. Él había comprobado cuando controlaba sus sombras, las hizo en sus clones y deslizar un kunai a través de sus yugulares, pero la sangre que salió no hizo nada para frenarlos, dejando solo incineración por fuego o acupuntura fatal por viento. No necesitaba mirar para saber que el fuego y el humo de las múltiples cabezas de guerra se humedeció con la lluvia que caía del cielo. Solo había un par de pies parados en el suelo, no quedaba nada desde las rodillas hasta la cabeza. En lo profundo de la sombra de los bloques de piedra caídos, miró hacia arriba y corrió a través de ellos con la cabeza baja y los brazos volando detrás de él, sin querer ni necesitar deslizarse con su capa porque ya estaba demasiado bajo para usarlos. Patinó hasta detenerse en la sombra entre el par de pies y brilló a través de 3 sellos manuales, una chispa de electricidad pasó por sus ojos azules. Arte oculto. Costura de sombras. Y desde el lugar donde se escondió en un solo hilo negro tejido en el suelo y conectado a la sombra del ataque entrante de bombas, pasando a través de todas las sombras de las bombas de papel en un solo hilo de sombra. Todas las bombas se congelaron en el aire, en medio de la delgada columna de humo alrededor del par de pies, lejos del sabio que lo vio usar la manipulación de sombras.
El asesino se preparó y abrió su capa con una imagen mental, saltó hacia adelante y subió el hilo hasta la cima, tan alto que incluso podía ver las nubes que derramaban lluvia sobre el pueblo. Instintivamente envolvió sus piernas alrededor del torso de la mujer, desde detrás de ella, y su brazo derecho pasó por encima de su hombro y agarró su barbilla mientras que su otra mano permaneció atrás y agarró la parte posterior de su cabeza de cabello púrpura. Rápido como un relámpago y testimonio de su experiencia como asesino, rompió el cuello de la mujer con un movimiento fluido. Grieta. Ni siquiera consideró las alas de papel aleteando en su espalda o el hecho de que era una mujer con una capa nublada de rojo y negro. Cuando el cuerpo se derrumbó en papel chisporroteante en sus brazos, siseó en voz baja y murmuró: ¡Ah, mierda! ¡Bom! La cadena de papel que tenía en el hilo, así como el clon de papel con el que ella se había reemplazado, explotaron con suficiente fuerza para destrozar la tierra y enviar violentos temblores a todo el pueblo, desde el clon de papel hasta las bombas de papel cerca del par de pies que solía ser un camino de pe. Incluso el acantilado sobre el mar se derrumbó y las rocas cayó al agua, provocando poderosas salpicaduras. Jiraiya no tuvo tiempo de mirar profundamente en el fino humo antes de tener que huir de ser asado vivo, una vez más, por otra explosión, pero esta vez de mayor magnitud. Hubo un fuerte golpe y finalmente silencio. Jiraiya tuvo entonces la opción de informar sus hallazgos al Hokage o investigar más a fondo lo que ya había obtenido. Eligió el primero. Con una mirada final a la devastación que había sido múltiples bombas de jutsu de papel que corrió en un borrón de velocidad. Naruto suspiró aliviado cuando sintió que su objetivo huía y cerró los ojos. Él era el que había aterrizado de espaldas a aproximadamente 300 metros en el aire, y estaba sufriendo. Su ropa era chamuscado y su capa era ahora un movimiento borroso y sombrío que ondeaba al viento, no tan corporal como antes. La lluvia que caía sobre él aplastó su cabello y empapó su piel, pesándolo, pero aún sentía sus labios curvarse hacia arriba. Mientras Jiraiya se convirtió en nada más que una mota de chakra de la naturaleza en la distancia. Misión cumplida. Abrió un ojo cuando escuchó una ráfaga de papel reunirse a su derecha. Su ojo débilmente abierto miró hacia la mirada estoica del ángel de Ame, y la mujer se inclinó sobre una rodilla a su lado. Se quitó el asiento de la cabeza y Naruto sintió que así era como el titular principal del Rinnegan, si había un titular principal del Rinnegan, le decía dónde estaba incluso si estaba en la sombra. Ella hizo tapping un pequeño botón rojo en el auricular y lo metió en su capa. Así que tú eres la noche. Dijo en voz baja. Se encogió de hombros débilmente, sus extremidades abiertas como águila y su pecho jadeando un poco por aire. Depende de quién esté preguntando. Su sonrisa subió una fracción y aunque su rostro no lo transmitió, vio un pequeño, casi invisible brillo en sus ojos. Ella se arrodilló completamente a su lado y sus labios bajaron hasta su rostro, se metió el cabello morado por la lluvia detrás de la oreja y susurró cerca de su oído. Necesito tu ayuda, Lord Knight. 6:30 p.m. Supermercado Konoha, distrito de mercado. Konohagakure no Sato. Una anciana con un mechón negro y un delantal blanco miró al joven desaliñado durante un minuto mientras presentó 2 hogazas de pan, 3 cajas diferentes de cereales y un paquete de azúcar a su lado de la caja. El chico era un desastre. Cabello rubio negro caótico y algunos mechones pegados a su frente con sudor, su chaqueta antibalas, si lo llamaría así, apenas colgaba de su cuerpo por finos hilos verdes, sus largas mangas negras estaban deshilachadas hasta los codos y sus pantalones tampoco estaban mejor. Sus labios se movieron hacia abajo por la forma en que estaba y el chico pareció recoger sus sentidos. Su sombra se deslizó por su cuerpo y cubrió su torso hasta su pantorrilla con una capa larga. La política de la tienda dictaba que trataba a cada cliente con respeto. La cámara apuntaba a su sección, que estaba vinculada directamente a la oficina del gerente. También contribuyó a que ella se tragara su veneno y pasara rígidamente sus compras por el mostrador. ¿Eso será todo, señor? Siseó en voz baja y el chico le envió una sonrisa temblorosa y asintió. Sí. Eso sería 150 ryu. Ella pudo verlo hurgar dentro de su capa y finalmente presentarle un billete de 200 ryu. La mujer tomó el dinero y le entregó el cambio, que él dejó caer en el frasco de propinas, tomó su bolsa de papel llena de sus compras. Y barrido del supermercado. Las puertas se abrieron y cuando salió, el cansado ninja cerró los ojos y respiró profundamente mientras sentía los rayos del sol hundirse en el horizonte. Justo cuando pensé en descansar un poco.
Él suspiró con tristeza y comenzó a caminar hacia adelante de nuevo hacia el recinto de su clan, hasta que un pequeño peso se estrelló contra su espalda y lo empujó hacia adelante levemente, no lo suficiente como para inestable o incluso dejar caer su bolsa de cosas. Estaba cansado y casi peligrosamente bajo en chakra, pero no tan cansado. Hubo un pequeño gemido detrás de él. Miró por encima del hombro a la chica rubia sentada sobre su trasero y frotándose la cabeza adolorida. Lo siento, no estaba mirando hacia dónde iba. El Nara se volvió hacia ella y la miró cuidadosamente, a pesar de que todavía estaba ocupada tratando de recordar dónde estaba después de golpear la cara primero contra lo que parecía una pared de ladrillo y mármol sólido. La chica era obviamente de la edad de su hermano menor, vestida con una camisa negra mirrif y pantalones cortos blancos, con solo un par de calcetines blancos que se convirtieron en zapatillas negras. Su cabello rubio estaba peinado en 2 colas de caballo y cuando abrió los ojos, sus ojos azules brillantes, muy similares a los de él, instantáneamente recordó quién es ella. Ah, no te preocupes por eso. Le tendió la mano y la ayudó a levantarse. Ella se sacudió el polvo por la parte de atrás de sus pantalones cortos y lo miró con ojos grandes. Fue casi doloroso como los recuerdos volvieron a él. Un pequeño de ojos azules chica aferrándose a sus piernas con Shikamaru, rogándole que les muestre jutsu. Era uno de los ninjas que custodiaba a la niña cuando era más joven y, naturalmente, invitaba a su hermano menor a acompañarlo en esos momentos. Ese fue así como Shika y Suzu se hicieron grandes amigos. Cuando él todavía la estaba cuidando, ella haría una competencia para ver cuánto podía conseguir debajo de su piel lloriqueando con Shika. Sus intentos fueron lindos, pero estaba acostumbrado a manejar Gai en sus días más juveniles. Nada podría superar eso. Suzu lo miró con curiosidad y frunció el ceño. Básicamente podía ver los engranajes girando en su cabeza. ¿Lo conozco, señor? El cabello le resultaba familiar y la palidez de su rostro acaba de agregarlo. Luego hizo clic. Naruto. Ella lo abordó con un fuerte abrazo y dio un paso atrás apresuradamente, con una ligera capa de rojo en sus mejillas. Ella también tenía 4 años cuando se fue. Era un milagro que incluso pudiera recordarlo. Naruto le sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza, aumentando el rubor solo un poco. Eres mucho más alto de lo que recuerdo. Su mano volvió a su costado. La Jinchuriki infló las mejillas. Bueno, sí, ya no tengo 4. Ella miró su bolsa de cosas, luego a su falta de preparación general, como se ve por su cabello revuelto. ¿Acabas de regresar de otra misión? Algo como eso. Respondió brevemente y tiró la conversación lejos de él. ¿A dónde vas? Las luces de la calle estaban ya en marcha y las calles se estaban despejando. Las tiendas estaban cerrando y el usuario de la sombra podía ver algunos ambú revoloteando por los techos. Voy a tener una pijamada en casa de Hinata. La heredera Yuga, su mente llenó. No quería saber dónde ella dormía sobre las cosas. Tal vez ya estaban en el complejo Yuga. Madame Kazahana acaba de lanzar otra película y me muero por verla. Bueno, no quiero detenerte. Dijo con una rápida sonrisa. Si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde encontrarme. El hombre encapuchado comenzó a alejarse hasta que escuchó una fuerte llamada de la chica. Oye. ¿Dónde estuviste durante 10 años? Todos estábamos preocupados. Fue como una daga en su corazón por la forma en que su voz rompió un pequeño. Naruto era un amigo. Como era de esperar, tiene muchos amigos, amigos a los que todavía planeaba ir esa misma noche para ver. Quizás era mejor si dejaba las misiones a largo plazo sin previo aviso. Yo era protegiendo a Konoha. Dijo mientras se volvía hacia ella. Nara le envió un saludo de 2 dedos y comenzó a caminar hacia atrás. Nos vemos luego, Suzu. Casi perdido para respirar. Maldita sea, viejo. Suspiró resignada con los hombros caídos pesadamente. Era lo que ella llamaba a Naruto cuando todavía la estaba cuidando y por su vida nunca le llegó. El Kyuubi, el titular, entonces se recordó a sí misma y saludó a sus antiguos guardianes mientras llamaba. Te veré más tarde, viejo. Naruto sintió que una pequeña sonrisa subía por sus labios y silenciosamente la saludó con la mano por encima del hombro. La chica pudo sentir el gran bestia sellada en su burla y resistió la tentación de darse un puñetazo en el estómago. Se lanzó en otra dirección hacia el complejo Yuga. Ahora el hijo mayor del jefe del clan Nara tenía que preocuparse por la cena con su familia, bebe con su padre y los amigos de su padre, necesita cambiar su sake por jugo o algo, visitar a todos sus amigos y disculparse, y el trabajo que tenía que hacer mañana con él.